Empezamos ahora revista de prensa en directo América de France 24. Ya Rosa Pérez Masdeu conmigo en el estudio para continuar lo que estábamos hablando con Lea Urel de estos ataques terroristas, estos atentados que sacudieron la capital francesa el pasado 13 de noviembre del año 2015. Rosa, empezamos con las portadas de hoy a la espera también de esta sentencia, de este veredicto del juicio histórico, como le estábamos hablando con Lea. Rosa. Buenos días, Raúl. Exactamente, ¿no? A la espera de la que va a ser la sentencia de este juicio histórico, como nos contaba Lea. Un poco la prensa francesa titula de las siguientes formas. Por un lado, Liberación dice la humanidad ya ha ganado. La Croix dice la gran familia de las víctimas. Y es algo que relatan tanto los supervivientes como los familiares de víctimas que murieron en estos ataques. Y es los estrechos lazos que se han creado entre las personas que han formado la parte civil, entre abogados, entre prensa. Por otro lado, Le Parisien señala las lecciones de un proceso histórico. Vamos a ver cómo mañana reacciona la prensa francesa a la que va a ser la sentencia, que vamos a conocer en unas horas y que pueden seguir aquí en directo en France 24. Pero si te parece, Raúl, vamos a hacer una mirada retrospectiva de cómo la prensa tituló al día siguiente de estos atentados. Y empezamos entonces por los medios estadounidenses. ¿Cómo amanecieron el día después de estos atentados del 13 de noviembre de 2015, es decir, el 14 de noviembre de ese año? Pues es muy interesante, ¿no?, hacer este ejercicio, porque mirar la prensa de ese día inevitablemente le traslada a uno a la conmoción que se vivía en ese momento. Por un lado, el New York Times dice: los ataques terroristas en París matan a más de 100 personas. Y esta es una de las características que vamos a encontrar en los titulares de toda la prensa que vamos a comentar, y es este baile de cifras, porque sobre todo en Europa se cerraban las rotativas cuando todavía no estaba claro el número de víctimas mortales. Y en los periódicos del continente americano vemos que también hay variaciones. En todo caso, el New York Times dice: caos y horror hacen eco en la ciudad una vez más, ¿no? Y es que, tal y como nos comentaba Lea, ese año 2015 había estado marcado por distintos atentados, y quizás antes del 13 de noviembre, el más, impactante fue el de Charlie Hebdo. Por otro lado, el New York Times destaquemos estas tres imágenes, ¿no?, de los distintos puntos donde tuvieron lugar estos atentados, y la crónica de esa noche empieza en esta portada en el Stade de France, como decía Lea, donde jugaba la selección francesa contra la alemana, y dice: la noche era tranquila, el presidente François Hollande miraba el partido con la afición mientras los jugadores franceses llevaban el balón más allá del medio campo. Luego sonó el agudo e inconfundible estruendo de una explosión, ensordeciendo los gritos de la multitud. Pasó un momento de estupefacción. Los jugadores y los espectadores parecían confundidos, y de repente la horrible comprensión barrió el estadio. El terror, por segunda vez ese año, golpeaba a París. Bien, una estupefacción, un shock que sin duda también sintieron las personas que simplemente habían salido un viernes por la noche a tomar algo o a un concierto, como fue el caso de las víctimas del Bataclan, que fue el escenario donde ocurrió la mayor masacre. Sí. Por otro lado, el LA Times dice: París bajo asedio, y con la misma imagen de personas rescatadas del Bataclan. El Washington Post dice: asalto en París, más de 140 asesinados, lo que decíamos de las cifras, ¿no? Finalmente fueron menos. Y también Francia refuerza los controles fronterizos, y es que esto es uno de los grandes puntos que causó polémica, ¿no? Este cierre de fronteras que tuvo lugar en ese momento y que se extendió durante años, y que distintas organizaciones criticaron que sirvió para controlar la migración clandestina más que posibles terroristas. Por otro lado, el Wall Street Journal dice: masacre en París. Y según un artículo de la revista Slate de Francia, que vamos a comentar enseguida, el Wall Street Journal decidió usar la foto que vamos a ver a continuación, porque según la jefa de fotografía de este periódico, ella sola evoca la magnitud del ataque y la desolación posterior, y decidieron descartar las imágenes más explícitas, con más víctimas en primer plano, y utilizar esta imagen que habla por sí sola.
Triste, Rosa, impactante imagen. En América Latina, ¿qué encontramos? El Correo brasilense, terror, sangra el corazón de París. El Tiempo de Colombia, terror en París. La Jornada de México también, terror en París. El Comercio de Perú, masacre en París. Y es que a veces pues faltan las palabras, ¿no? Y solo uno pues se le ocurren estas pues terror, masacre. Por otro lado, la Tercera de Chile, al menos 118 muertos tras una cadena de atentados. En Europa, rápidamente, Rosa. The Times, masacre en París, otra vez El País, decenas de muertos en una cadena de atentados en París. Corriere della Sera, la guerra en París. Liberación. En Liberación queríamos destacar precisamente gracias a este artículo de Slate, lo hemos sabido también, que en un primer momento este periódico francés decidió usar una imagen donde se veía una víctima, aquí esta que estamos viendo, ¿no? Cubierta ya con unos paños, pero después decidió, digamos, usar esta imagen sin cambiar el titular, este carnage, ¿no? Esta masacre, decidió usar una imagen de rescatados del Bataclan y esta es la portada del domingo para la que evidentemente no pues, hace falta más palabras. También Le Parisien excepcionalmente publicó 2 ediciones el 14 de noviembre, el día después de estos atentados. La primera con el titular "Esta vez es la guerra". Sí. La segunda simplemente París, 13 de noviembre de 2015, pues un día que pues queda marcado en la historia. Así es, Rosa, pues evidentemente se nos queda por fuera muchísima información, muchísimos periódicos, pero bueno, ahí rescatamos como los más importantes, los más destacados de casi todas las regiones del planeta. Gracias, Rosa, como siempre, por toda la información. Nosotros continuamos. Esto es Directo América.